Imagina ser despojado desnudo, embadurnado con estiércol y obligado a arrastrarte por calles abarrotadas mientras tus vecinos observan y se ríen. En el antiguo Egipto, la muerte a menudo se consideraba demasiado rápida para ciertos crímenes. En cambio, la humillación era el verdadero castigo. Los egipcios sabían cómo destruir a una persona sin derramar sangre. Apuntaban a tu reputación, tu identidad e incluso tu esperanza de vida después de la muerte. Hoy estamos corriendo el telón sobre las formas brutales y deliberadas en que los egipcios usaron la vergüenza como arma. Sus castigos no se trataban solo de dolor. Se trataban de asegurarse de que nunca olvidaras lo que habías hecho. Y tampoco nadie más. En el antiguo Egipto, el sistema de justicia se construyó sobre más que solo leyes y tribunales. Era un teatro público donde la vergüenza interpretaba el papel estelar. El verdadero poder venía de castigos diseñados para quedarse en la mente de la gente. El objetivo no era solo castigar a los culpables. Era asegurarse de que todos los demás en la comunidad nunca olvidaran lo que les pasó a aquellos que cruzaron la línea. Ciertos crímenes no te conseguían una muerte rápida. Si te atrapaban robando, haciendo trampa o insultando a los dioses, podrías escapar de la ejecución, pero enfrentar algo mucho peor, un castigo que te siguiera a todas partes. Tallados antiguos de templos muestran escenas de delincuentes siendo paseados por el pueblo, obligados a soportar desgracia pública. Estos no eran solo actos aleatorios de crueldad. Eran advertencias representadas para que todos las vieran. Tomemos el adulterio como ejemplo. Si una mujer casada era atrapada con otro hombre, el castigo se trataba completamente de humillación. Sería despojada de su ropa, su cabeza rapada al ras y obligada a caminar por las calles mientras la gente le arrojaba basura e insultos. A veces sería marcada o tatuada para que la vergüenza nunca se desvaneciera. Imagina vivir en una sociedad donde no podrías ocultar tus errores. Tu castigo estaba literalmente escrito en tu piel. Esto no se trataba solo de dolor físico. Se trataba de asegurarse de que nunca pudieras mezclarte de nuevo. La blasfemia recibía tratamiento similar. Di algo malo sobre un dios y terminarías arrastrado a un patio de templo, obligado a arrodillarte mientras los sacerdotes leen tus crímenes. Serías azotado frente a una multitud. Los niños crecerían escuchando historias sobre la persona que insultó a Amon-Ra. La lección era clara: la vergüenza permanece mucho después de que los moretones se desvanezcan. Los ladrones tampoco se libraban fácilmente. Roba de un templo y podrías no perder una mano, pero serías embadurnado con estiércol y atado en el mercado para que todos te vieran y olieran. La gente cruzaría la calle para evitarte, y la memoria permanecería mucho después de que el castigo terminara. Nada de esto se dejaba al azar. Los oficiales egipcios sabían que el miedo a la vergüenza pública era una herramienta poderosa. Si pensabas que todo el pueblo podría verte arrastrarte por la tierra o usar una marca humillante, lo pensarías 2 veces antes de romper la ley. Registros de templos y tallados respaldan esto. Algunos muestran prisioneros de rodillas, rogando por misericordia mientras las multitudes observan. Otros describen delincuentes obligados a usar máscaras de animales, marcándolos como menos que humanos. Estos castigos no se trataban solo de infligir dolor. Eran rituales planeados para romper el espíritu de alguien y mantener a la sociedad en línea. La peor parte: el daño no terminaba cuando el castigo se acababa. Una cara marcada o una cabeza rapada significaba que cargarías tu vergüenza a todas partes. Tu familia podría darte la espalda. Te costaría encontrar trabajo en una cultura obsesionada con el legado y la reputación. Hablemos sobre un castigo que no dejaba nada a la imaginación. Literalmente, en el antiguo Egipto, ser despojado desnudo y marcado no era solo una sentencia. Era un espectáculo. Los delincuentes eran arrastrados a la plaza pública, la ropa arrancada, las cabezas rapadas al ras. La multitud no solo miraba, contemplaba, se reía, señalaba. La desnudez en el antiguo Egipto era más que vergonzosa. Era un tabú serio. La gente se mantenía cubierta,
y ser visto desnudo en público significaba que habías perdido toda posición social. Si eras obligado a desfilar por las calles sin ropa, no solo estabas siendo castigado, estabas siendo borrado de la sociedad respetable. Y sí, la suciedad era parte del castigo. Embarrar estiércol en la cara de alguien no se trataba solo de ser asqueroso. En la cultura egipcia, la tierra y el estiércol simbolizaban impureza. Cubrir a alguien con ello era una manera de decir esta persona está inmunda. A veces se mezclaban cenizas para hacer una pasta que se pegaba a tu piel y no se lavaba fácilmente. El olor permanecería por días. El marcado era el golpe final. Tatuajes o quemaduras, a menudo con forma de animales, se ponían directamente en tu cara. Un cerdo significaba que eras sucio. Un burro significaba que eras un tonto. Estas marcas no se escondían. Anunciaban tu crimen a todos. No podías esconderte, no podías escapar. Y en una sociedad obsesionada con la reputación, eso era una sentencia de por vida. Las consecuencias no terminaban con tu vida diaria. Los egipcios creían que la pureza era clave para entrar a la vida después de la muerte. Una cara marcada o un cuerpo rapado podían hacer que los dioses te rechazaran. Los arqueólogos han encontrado momias con estas marcas. Una tenía un cerdo tatuado en su brazo, probablemente como castigo. Otra mostraba señales de rapado de cabeza justo antes de la muerte. Estos no eran accidentes. Estaban destinados a durar, recordatorios de que tu vergüenza era permanente. Pero la humillación pública no siempre se detenía en pararse y ser visto. A veces se trataba de hacerte mover, obligarte a arrastrarte, literalmente frente a todos. Arrastrarse en manos y rodillas era castigo sin dignidad que sobrar. En el antiguo Egipto, esto no era solo una prueba física. Era un ritual público destinado a borrar tu autorrespeto. Los patios de templos se convertían en el escenario principal para estos castigos. Después de ser marchado por las calles, te encontrarías frente a una multitud, ordenado a tirarte al suelo. Los pisos de piedra eran ásperos y calientes. Tus rodillas y palmas moliendo contra la superficie. El castigo no terminaba cuando te levantabas. Tu reputación estaba arruinada. Las familias enfrentaban vergüenza por asociación. Podrías perder tu trabajo, tu lugar en rituales, incluso tu futuro. En una sociedad donde todos conocían a todos, ese tipo de mancha nunca realmente se desvanecía. No todo castigo en el antiguo Egipto se trataba de fuerza bruta o gritos públicos. A veces la vergüenza más efectiva venía de la naturaleza misma. La trampa de miel era un castigo reservado para mujeres acusadas de seducir sacerdotes, un crimen que a los ojos de los oficiales del templo amenazaba la pureza del orden sagrado. El proceso comenzaba con la mujer acusada atada erguida a un poste de madera en un lugar público. Luego se vertía miel sobre ella de cabeza a pie. Bajo el sol egipcio implacable, la miel se calentaría y licuaría. No tardaba mucho antes de que llegaran los insectos. Moscas, escarabajos y a veces avispas acudían, atraídos por la dulzura. Algunos reportes incluso mencionaban sacerdotes liberando abejas cerca para acelerar las cosas. La miel podría sonar inofensiva. No es un arma. No corta ni envenena, pero dejada en piel desnuda por horas, se convierte en una pesadilla. Los insectos se arrastraban por cada pulgada, mordiendo, picando y dejando ronchas. La víctima no podía moverse o defenderse, y la humillación de estar expuesta, pegajosa y sucia era tan mala como el dolor. Las multitudes se reunían para ver, y el espectáculo era tanto sobre advertencia pública como sobre castigo. El mensaje era simple: rompe las reglas del templo, y te convertirás en una exhibición viviente de vergüenza. Algunas mujeres sobrevivían la prueba. Los registros antiguos mencionaban víctimas siendo cortadas después de un día o más, vivas, pero cubiertas de mordidas y cicatrices. Pero la supervivencia no significaba redención. La miel se lavaba, pero la vergüenza no. Estas mujeres a menudo eran rechazadas. Pero el poder de la humillación pública no era solo para plebeyos o parias del templo. Los faraones mismos entendían cómo la vergüenza podía usarse como arma,
una que podía romper rivales sin derramar sangre. Cuando se trataba de política en el antiguo Egipto, la humillación pública era una herramienta tan afilada como cualquier espada. Los oficiales de alto rango que perdían el favor del faraón no solo se desvanecían en la oscuridad, eran derribados de maneras que aseguraban que nadie olvidara su desgracia. Tomemos a Peneb, el capataz del reino de Ramsés III. Acusado de corrupción, no fue removido silenciosamente. En cambio, fue llevado ante sus propios trabajadores, despojado de sus finas túnicas de lino y obligado a presionar sus manos en cera caliente como confesión. Esas huellas de manos quemadas fueron puestas en exhibición justo en el sitio de trabajo, un recordatorio diario de su caída en desgracia. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Porque un rival muerto puede convertirse en mártir, pero uno humillado solo inspira miedo y precaución. Pinturas de tumbas e inscripciones lo dejan claro. La tumba de un visir muestra a su predecesor deshonrado agachado como un perro, siendo alimentado a la fuerza con fruta podrida. El mensaje no era sutil: sal de la línea y serás reducido a menos que humano. La humillación profesional también era común. Los arquitectos que arruinaban sus proyectos a veces tenían que vivir en las ruinas que construyeron. Los visires que fallaban en sus deberes terminaban usando ropa de niños en ceremonias oficiales, su estatus de adulto arrancado frente a todos. El papiro judicial de Turín incluso registra a un general desfilando por los cuarteles con estiércol de burro en su uniforme decorado. Nadie perdió el punto. A veces los faraones llevaban las cosas aún más lejos al apuntar al legado de alguien. Los sucesores de Hatshepsut no solo la removieron del poder, cincelaron su nombre e imagen de los monumentos, pero dejaron suficiente evidencia para que todos notaran la ausencia. Los parches ásperos donde una vez estuvieron sus cartuchos se convirtieron en un recordatorio permanente de su borrado. Los arqueólogos aún encuentran estas cicatrices, prueba de que borrar la memoria de una persona era tanto una actuación como un castigo. Los enemigos extranjeros también recibían su porción de humillación. Los generales capturados eran paseados por Memphis en disfraces ridículos. Líderes nubios en pelucas demasiado grandes. Comandantes sirios vestidos como danzantes del templo. La Estela Bent incluso describe a un príncipe libio obligado a servir como reposapiés para nobles egipcios durante una celebración. En el antiguo Egipto, lo que le pasara a tu nombre podía decidir tu destino, tanto en este mundo como en el siguiente. El borrado de la historia era el castigo más duro que los egipcios podían dar. Tu nombre no era solo una etiqueta, era tu boleto a ser recordado, a tener un lugar en el mundo, y a cualquier esperanza que tuvieras de vida después de la muerte. Cuando los oficiales decidían borrarte, no solo te tachaban de una lista, iban tras cada rastro de tu existencia, asegurándose de que nadie pudiera incluso susurrar tu nombre en los años venideros. El proceso no era nada casual. Si eras convicto de algo serio, traición, robo del templo, blasfemia, escribas y trabajadores se ponían a trabajar. Cincelaban tu nombre de las paredes de tumbas, lo raspaban de registros de papiro y reescribían árboles familiares para dejarte fuera. A veces atacaban tan violentamente la inscripción de una estatua que dañaban la piedra misma. Esto no se trataba solo de hacerte desaparecer del presente. Se trataba de hacer que pareciera que nunca habías existido. ¿Por qué llegar a tales extremos? Los egipcios creían que necesitabas tu nombre para sobrevivir en la vida después de la muerte. Sin él, no había oraciones de tu familia, no había ofrendas en tu tumba, y no había manera de que los dioses te reconocieran. Ser borrado significaba que vagarías para siempre, cortado de todo y todos. Los registros del templo describen esto como un destino peor que 1000 muertes. Eso no es solo lenguaje poético. La gente estaba aterrorizada de que esto les pasara. Ves esto en la historia de Akenatón, el llamado faraón hereje. Después de su muerte, sus enemigos pasaron años cincelando su nombre de cada monumento en su capital, Amarná. Se perdieron algunos lugares, como marcos de puertas escondidos, pero para la mayoría de los egipcios, era como si nunca hubiera gobernado. No eran solo faraones los que enfrentaban esto. Visires, sacerdotes,
Incluso trabajadores comunes podían encontrarse borrados. La tumba de un visir llamado Mes muestra el nombre de su hermano, cuidadosamente raspado de cada escena excepto una escondida en una esquina oscura. Recuperar tu nombre era casi imposible. Una vez que los sacerdotes terminaban su trabajo, no había apelación. Solo en casos raros, como cuando un nuevo gobernante quería restaurar una conexión con un ancestro poderoso, un nombre volvía a ponerse. La amenaza de ser borrado hacía que la gente lo pensara 2 veces antes de desafiar el sistema. Cada espacio en blanco en una pared o nombre faltante en un registro era una advertencia silenciosa. Sal de la línea y podrías desaparecer sin rastro. Para los egipcios, el castigo no se trataba solo del momento. Se trataba de marcar a alguien con desgracia que nunca se desgastaba. Si eras marcado, rapado o forzado a través de un ritual humillante, las consecuencias se arrastraban a cada rincón de tu vida. Tomemos a Kenna, un trabajador de Deir el Medina. Robó algunas herramientas, fue atrapado y soportó la ronda usual de azotes públicos y rapado de cabeza. Pero lo que pasó después dice más sobre la sociedad egipcia que cualquier sentencia oficial. Nadie se sentaba con Kenna en las comidas. Sus hijas no podían encontrar esposos. Incluso años después, su nombre aparecía último en las listas de raciones, debajo de aprendices nuevos en el pueblo. Un error y estaba viviendo con las consecuencias por décadas. Después de la muerte, las cosas no mejoraban. La mayoría de los egipcios ponían cuidado en sus entierros, pero los individuos avergonzados a menudo terminaban en lo que los arqueólogos llaman entierros de rencor. Cuerpos metidos de lado, jarras destrozadas, o una momia volteada hacia la pared. Las perspectivas de matrimonio se desplomaban también. Los contratos de Memphis lo deletrean. Algunos prohibían bodas con cualquiera que llevara la marca de Tot, una manera educada de decir a alguien con un tatuaje criminal. Otros requerían que las novias probaran que nunca habían enfrentado corrección pública. En Egipto, la reputación familiar lo era todo. Si eras avergonzado, tus hijos e incluso tus nietos pagaban el precio. Los registros de trabajo muestran cómo esto se desarrollaba día a día. La nómina de una panadería tebana lista a un trabajador recibiendo la mitad de las raciones con el escriba anotando que esto era por orden del supervisor. Y esto fue 20 años después del castigo. Incluso tu ropa contaba la historia. La mayoría de los egipcios usaban lino blanco limpio, pero aquellos marcados por vergüenza se quedaban con prendas descoloridas o remendadas. Las casas también cambiaban. En Amarná, la entrada de un hombre deshonrado fue estrechada, para que raspara sus hombros cada vez que entrara. En otra casa, todas las pinturas de comidas familiares fueron blanqueadas, dejando paredes en blanco donde solía haber escenas felices. Lo que es llamativo es que muchas de estas personas comenzaron viviendo vidas normales. Los arqueólogos han encontrado juguetes de niños en casas donde los adultos fueron marcados por vergüenza después. Estos no eran criminales de carrera. Eran gente ordinaria que cometió un error y pagó por ello, a veces por generaciones. Si te preguntas por qué los egipcios llegaron a tales extremos, no se trataba solo de castigo. Se trataba de asegurarse de que todos entendieran las consecuencias. El verdadero poder de la vergüenza era cómo moldeaba el comportamiento, no solo para los culpables, sino para todos los que miraban. Los egipcios no estaban solo improvisando castigos crueles. Entendían, tal vez mejor de lo que nos gustaría admitir, cuán poderosa podía ser la humillación. En una sociedad construida alrededor de Maat u orden divino, la desgracia pública no solo lastimaba tus sentimientos, desbarataba tu sentido de ser, tu lugar en el mundo, y tu esperanza para la vida después de la muerte. El dolor físico se desvanece, pero la vergüenza permanece. Los psicólogos modernos hablan de muerte social. Cuando alguien es cortado de su comunidad, se siente como ser borrado. En el antiguo Egipto, el castigo no se trataba solo de lo que le pasaba a tu cuerpo. Se trataba de hacerte invisible, convertirte en alguien que nadie quería reconocer. Los castigos egipcios fueron diseñados para golpear 3 cosas: pertenencia, identidad y legado. Roba algo, te rapan la cabeza,
y de repente eres un forastero. Comete blasfemia, tu nombre desaparece de los registros, y estás cortado de la vida después de la muerte. Te atrapan en adulterio, eres paseado por el pueblo, cubierto de suciedad, mientras todos miran. El mensaje era claro: rompe las reglas y tu vergüenza se convierte en parte de la rutina diaria. Los egipcios no se preocupaban por la rehabilitación. Su sistema de justicia se trataba de dar ejemplos. Una cara marcada o un tatuaje humillante no era solo una marca. Era una advertencia visible para todos cada día. Los textos del templo incluso describen a la gente castigada como aquellos que enseñan con el ejemplo. Algunos castigos fueron diseñados para presionar los botones psicológicos de la gente. La desnudez forzada, por ejemplo, jugaba con el miedo profundo de ser expuesto y observado. Las víctimas del castigo de miel no solo sufrían picaduras de insectos, sufrían sabiendo que una multitud estaba ahí viendo cada momento. Los papiros médicos incluso mencionaron síntomas como temblor, insomnio y pérdida de apetito después de castigos públicos, lo que ahora llamaríamos trauma. Los registros de la corte muestran que los jueces a menudo elegían vergüenza sobre ejecución cuando querían que la lección durara. Las notas del juicio de un visir realmente dicen: la muerte esconde errores. La vergüenza los muestra. No puede ser más directo que eso. Es fácil pensar que hemos superado este tipo de cosas, pero la verdad es que la psicología no ha cambiado mucho. Los antiguos egipcios usaban multitudes en espacios públicos. Nosotros usamos pantallas y feeds sociales. Las herramientas se ven diferentes, pero el efecto es el mismo. ¿Por qué importa algo de esto ahora? Porque el plano para la humillación pública que los egipcios construyeron aún está funcionando en el fondo de nuestras vidas, solo con una actualización digital. Podrías pensar que hemos dejado atrás las plazas de templos y desfiles públicos. Pero desplázate por tu feed de noticias o revisa el último escándalo viral y está claro que las tácticas no han cambiado, solo las herramientas. Hoy, cuando alguien la riega, no es un sacerdote leyendo tus crímenes. Es un hashtag trending y una inundación de comentarios. Un CEO atrapado en un escándalo no es marchado por las calles. Le dan un guión para una disculpa televisada y obligado a renunciar mientras el mundo mira. Los políticos no son azotados, pero sus viejos posts resurgen y se comparten hasta que renunciar es la única opción. Incluso los niños no están seguros. Un error en la escuela puede terminar como video viral reproducido por extraños que ni siquiera estuvieron ahí. Seguimos obsesionados con hacer visible la vergüenza, dejar que todos se unan, y asegurarnos de que el castigo se pegue mucho después de que pase el momento. Las redes sociales son nuestra nueva plaza pública. En lugar de una multitud arrojando estiércol, es una sección de comentarios atacando. La cultura de cancelación, las críticas virales y los llamados en línea se tratan de lo mismo: asegurarse de que el mundo vea tu fracaso. Actuamos como si la humillación moderna fuera espontánea, pero es tan calculada como cualquier cosa que hicieron los egipcios. Sus registros de corte decían abiertamente: que todos vean su fracaso para que ninguno lo repita. Los jueces modernos y gerentes de recursos humanos podrían no decirlo en voz alta, pero la intención es la misma. La diferencia real es la honestidad. Los egipcios admitieron que usaban vergüenza para controlar a la gente. Pretendemos que nuestros linchamientos son orgánicos, pero son igual de orquestados. Afirmamos ser más avanzados, pero la mecánica es la misma. La vergüenza funciona, y por eso sigue regresando generación tras generación. Así que la próxima vez que veas una crítica pública o un escándalo viral, recuerda que no solo estás presenciando un fenómeno moderno, estás viendo un patrón tan viejo como la civilización. Uno que siempre ha sido sobre más que castigo. Se trata de memoria.